Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de su espacio En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional o internacional en profundidad. Realmente muchísimas gracias le damos a todos ustedes por acompañarnos una vez más en este espacio para analizar temas realmente del acontecer y que nos impactan de una u otra manera a todos nosotros. Como siempre, todas las semanas hay muchos temas de una agenda y es difícil en ocasiones escoger el tema al cual vamos a dedicarle este análisis en profundidad. Sin embargo, la verdad es que el tema de hoy no solo es tema esta semana, sino que ha sido tema semanas anteriores y estoy seguro que va a ser tema durante muchas semanas más. El aumento en el precio de los combustibles, que pues, ha sido noticia en todo el mundo, pone nuevamente en el tapete una discusión que no es nueva, no es la primera vez que se ha planteado y posiblemente va a seguir planteándose durante un tiempo más. ¿De qué estoy hablando? De la posibilidad o no de buscar petróleo en territorio nacional. Hay voces a favor de esa iniciativa como una manera de enfrentar la dependencia de combustibles, de la importación de combustibles. Hay otras voces que consideran que no se debe de hacer esa exploración por la inclinación que tiene nuestro país en temas ambientales y la reputación que tiene nuestro país en esos temas y la inclinación que hay de investigar y de encontrar soluciones y salidas alternas a la dependencia de los combustibles fósiles. Por eso hoy he invitado a dos caras de la moneda para, en un debate que estoy seguro va a ser muy respetuoso y sobre todo muy enriquecedor, vamos a poder analizar este tema en profundidad. Voy a presentar de inmediato a mis invitados, don Carlos Roldán, aquí a mi derecha. Don Carlos Roldán es ingeniero químico con una especialidad en energías renovables, es consultor internacional, fue durante muchísimo tiempo docente en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. También fue noticia hace algún tiempo cuando fue uno de los impulsores o el principal impulsor de un referéndum para permitir en nuestro país, para que se sometiera a consideración de la gente, permitir o no la exploración petrolera en Costa Rica. Muchas gracias, don Carlos, por aceptar nuestra invitación. Por la invitación, Rodolfo. Muchas gracias. Bien, y también tenemos el gusto de contar con la presencia de don Álvaro Cedeño. Don Álvaro Cedeño es abogado, fue diplomático, es un exdiplomático, tiene una maestría en procesos de paz y también otra maestría en política pública. Es parte de un grupo civil, un movimiento civil o de la sociedad civil que busca decirle no a la perforación en Costa Rica. Precisamente es la cara opuesta en esta discusión a la de don Carlos. Don Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en profundidad. Muchísimas gracias a todos los teleescuchas y televidentes y a ustedes dos también por la presencia. Bien, vamos a empezar a escuchar argumentos a favor y en contra. También voy a leer, voy a darle seguimiento a los que ustedes comentan aquí en redes sociales. Y voy a empezar con don Carlos Roldán. Don Carlos, como dije hace un minuto, vuelve a tomar fuerza el tema. ¿Por qué? ¿Por qué debería considerarse la posibilidad de buscar petróleo aquí en Costa Rica? Bueno, la razón por la que tenemos que por lo menos conocer nuestro potencial petrolero es justamente porque a lo largo de la historia de Costa Rica hemos tenido crisis como la que estamos viviendo en este momento. Hoy estamos a punto de pagar 1.000 colones por cada litro de diésel, que es innecesario, o sería innecesario pagar esa cantidad de dinero si Costa Rica encontrara o demostrara que tiene la cantidad de petróleo que algunas personas han dicho que podemos tener. Estudios indican que Costa Rica, son estudios muy preliminares, pero indican que Costa Rica podría tener 4.000 millones de barriles de petróleo que alcanzarían para 200 años. ¿Estudios de quién, don? Fueron estudios hechos en los años 80. Una compañía, Western Atlas, tomó esos datos y calculó unos escenarios en donde decían, bueno, si las cuencas sedimentarias, para aclararles, el petróleo se encuentra en un tipo de rocas que se llaman rocas sedimentarias. Se encontraron rocas sedimentarias en Costa Rica y se dijo, si esas rocas sedimentarias tuvieran petróleo, podría haber
más de 4.000 millones de barriles de petróleo hasta 23.000 millones de barriles de petróleo. El tema, señores, es que no se ha comprobado si existe o no existe. Y para mi concepto, esa cantidad de petróleo equivale a precios actuales a 400.000 millones de dólares. Eso es suficiente para pagar la deuda nacional 10 veces. Esto cambiaría completamente el futuro de las generaciones, la actual y las que vienen. Y entonces me parece a mí que un país donde el 25% de las personas están en la pobreza, donde 1 de cada 3 niños nace en la pobreza, donde no tenemos dinero para hacer carreteras ni autopistas, definitivamente no se puede dar el lujo de tener esa fortuna y no saberlo. Y entonces yo lo que digo es, debemos de terminar la exploración, debemos de confirmar si hay petróleo o no hay petróleo en Costa Rica. Primero, aclaro, sí hay petróleo en Costa Rica porque yo lo he visto. Hay un riachuelo en San Antonio de Monterrey de San Carlos donde brota petróleo de forma natural, o sea, petróleo sí hay en Costa Rica. ¿Hay gas natural? También hay gas natural en Costa Rica, pero necesitamos saber cuánto hay. Le puse una alarmita para los 2 minutos y me olvidó quitarle el sonido, mis disculpas. No se preocupe. Vamos con don Álvaro. Muchísimas gracias. Lo primero es decir que vengo en representación del movimiento Costa Rica Libre de Perforación. Es una agrupación de la sociedad civil que reúne a 196 empresas privadas y empresas, organizaciones de la sociedad civil. Tenemos como misiva la búsqueda de soluciones socioeconómicas fértiles, no fósiles. No estamos en contra de los combustibles fósiles. Yo me trasladé hoy a esta reunión en un vehículo impulsado por energía fósil. Esa es nuestra realidad y también creo que es nuestra realidad que en la transición energética a la que aspira el planeta Tierra, Costa Rica ya es uno de los reconocidos líderes globales en eso. Respecto a lo que afirmaba Carlos de la existencia de petróleo en el país, pues por más de 100 años se ha explorado petróleo en Costa Rica y nunca se ha dado con una fuente que se considere viable, ¿verdad? Además de eso, son demasiados los supuestos en los cuales se entrelaza esa narrativa que a mí, honestamente, me suena como que es una aspiración y es una aspiración que trata de atender una necesidad, pero la necesidad no la sabemos. Entonces yo querría que hoy dedicáramos tiempo a tratar de identificar cuál es esa necesidad que queremos satisfacer. Porque si la necesidad que queremos satisfacer es ayudar a la comunidad más vulnerable del país, a las personas que viven en condición de vulnerabilidad socioeconómica, climática, institucional, veamos si el petróleo es realmente la solución que se necesita y a qué plazo. Don Carlos. Bueno, hablando de plazos, todos ustedes tienen acceso a Internet. Me gustaría que busquen el caso de Guyana. Busquen la producción de petróleo histórico de Guyana. Van a darse cuenta que en el 2019 producían 1.000 barriles por día. Ya una vez que descubrieron que tenían petróleo, producían solo 1.000 barriles por día. En 2 años pasaban a producir 110.000 barriles por día, el doble del consumo de Costa Rica. Entonces, el plazo para poder saber si Costa Rica tiene petróleo, les pongo 1 año y medio. Y el plazo para poder aprovecharlo, 2 años a 3 años. Don Álvaro. El informe que presentó el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el caso del petróleo en Guyana es particularmente preocupante para Costa Rica, ¿verdad? Porque antes del 2019, ¿cuál era la imagen país que nosotros conocíamos de Guyana? Mientras que la imagen país de Costa Rica que hemos conocido por 30 años ha sido la de un país orientado hacia la sostenibilidad, orientado hacia soluciones amigables con la naturaleza. Mientras tanto, sabemos de Guyana, por ejemplo, que en los primeros 5 años de operaciones, el costo de esa operación va a implicar pérdidas de $1.000 millones anuales. Entonces, si a mí me dijeran en este momento que tenemos $5.000 millones para invertir en proyectos que nos ayuden a desarrollar nuestra economía, ¿en qué los invertiría? ¿En buscar a ver si hay petróleo? Y si hay, explotarlo, o en buscar cómo hacemos más soluciones basadas en naturaleza. Eso por un lado. Por otro lado, del petróleo que se ha encontrado en Guyana, 75% le pertenece a la empresa transnacional, cuyo nombre no voy a mencionar. Correcto.
ese es digamos, ese es el negocio de la empresa, ¿verdad? Llevarse el 75% de ese petróleo. Y del otro 25% van a medias, el Estado de Guyana y la empresa. Quiere decir que la empresa se lleva 7/8 del petróleo y a Guyana lo que le queda son 12.5. Entonces, si aplicamos esos números, si los extrapolamos a los cálculos que hacía Carlos, de que aquí en Costa Rica se podría reconvertir un eventual petróleo supuesto que hay acá de 400 mil millones de dólares, en realidad esos no serían 400 mil millones de dólares que le quedarían a las arcas del Estado, sino que solo le quedarían 50 mil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de negocio es ese? Mientras que otros negocios más fértiles que hemos tenido en el país nos han hecho realmente enriquecer nuestra calidad de vida para todos. Don Sí, Carlos. Don Álvaro, creo que estamos confundiendo dos cosas. Primero estábamos hablando del tiempo que se necesita para demostrar que Costa Rica tiene petróleo. El esquema que usemos para explotar ese petróleo es completamente distinto. Lo que el referéndum promueve es prohibir la exportación de petróleo para que no venga ninguna compañía internacional a Costa Rica. Es darle a Recope todos los bloques petroleros para que Recope lo desarrolle con el concepto de que el petróleo tico para los ticos. Entonces no confunda lo que es el modelo económico que usó Guyana con el tiempo que ocupamos para confirmar que hay petróleo en Costa Rica. Son cosas distintas. El referéndum, como les digo, busca que el 100% del petróleo de Costa Rica quede en Costa Rica. ¿Ok? Nada más para aclararlo, porque creo que está dando la sensación de que si extraemos el petróleo en Costa Rica vamos a tener que usar el mismo esquema de Guyana. Y yo creo que nosotros somos más inteligentes que ellos. Bueno, en ese caso, entonces me tranquiliza un poco porque la verdad es que en nuestra administración pública, los procesos administrativos y legales que existen en este momento para poder llevar la industria de donde se encuentra en este momento, que es, no hay petróleo. No tenemos ninguna evidencia sólida basada en datos que indique que en este país hay petróleo. De donde estamos hoy, a donde se podría vender el primer colón de petróleo, podrían pasar no menos de 10 años. Un momentito, porque aquí viene... Dejemos un momentito que termine no don menos de Álvaro. 10 años y quizás en algunos casos hasta podríamos imaginarnos que podría ser más, ¿verdad? Veamos lo que ha costado en este país hacer un tren eléctrico, que la verdad es que no es tan complicado, es simplemente cuestión de actualizar el tren que ya tenemos el derecho de vía, ya tenemos la institución que lo maneja, ya tenemos la capacidad de endeudamiento, tenemos una enorme cantidad de recursos y además tenemos muy clara la necesidad, sobre todo la necesidad de movilidad de las personas más vulnerables de esta sociedad, las personas que no tienen acceso a un vehículo y que, bueno, no tienen acceso a un vehículo, entonces el precio de la gasolina les impacta de manera indirecta cuando pagan el tiquete de bus, ¿verdad? Entonces, si eso nos ha costado hacer un tren eléctrico, que es algo relativamente sencillo, que digamos en un país como Japón podría desarrollar un tren eléctrico acá en esta ciudad en un par de años, no me podría imaginar lo que costaría en dinero, en tiempo, en capital político, tratar de trasladarnos de donde estamos hoy en materia petrolera, Costa Rica no tiene petróleo, a un escenario donde si encontráramos petróleo y si fuera suficiente y si fuera viable y si los indicadores del mercado lo permitieran, explotarlo. Don Carlos. Sí, yo quiero, creo que como ingeniero tengo el derecho a cuestionar cuando un abogado dice que vamos a durar 10 años en explotar petróleo. Según el currículum que presentó don Álvaro Cedeño, él no es especialista en exploración petrolera, no es especialista en perforaciones, y quiero saber entonces cuál es la fuente que le dijo a usted que íbamos a durar 10 años. Porque aquí, por ejemplo, le puedo decir que el ICE dura 4 meses haciendo un pozo de 3.000 metros. Ya en Costa Rica, señores, para que lo entendamos, el desarrollar el potencial geotérmico de un país y el desarrollar el potencial petrolero es muy similar. Pues quiero decirles, y aquí tengo una duda, porque don Álvaro dice no a las perforaciones, pero entonces estamos diciéndole no a las perforaciones geotérmicas, porque algo interesante que tienen que saber ustedes es que Costa Rica, y por eso yo defiendo que el petróleo tico es para los ticos, porque ya el ICE tiene 3 máquinas perforadoras capaces de extraer petróleo. Hay que hacer modificaciones que pueden durar de 3 a 6 meses, que pueden costar $1 millón, pero esas máquinas pueden extraer petróleo. Y ya hicimos 100 pozos en las zonas
cerca del Parque Nacional de Guanacaste, cerca del Rincón de la Vieja, hay más de 100 pozos entre Miravalles y Rincón de la Vieja para extraer geotermia. Y como les digo, los impactos ambientales son similares. Entonces, yo quiero saber, don Álvaro, ¿cuál es la fuente que le dijo a usted que íbamos a durar 10 años en desarrollar el potencial petrolero? Porque como le digo, no, viendo su currículum, usted no tiene esa formación. Yo puedo decirle que, por ejemplo, don Roberto Dobles, que fue ministro de Ambiente y Energía, presidente del RECOPE, presidente del ICE, ahí está de acuerdo conmigo que son 2 a 3 años. Escuchemos a don Álvaro. Gracias. Lo primero que quiero aclarar es que este es un debate de opinión, ¿verdad? No es un debate de expertos, porque si usted me va a venir a decir que como experto puede afirmar que hay petróleo en Costa Rica, entonces se está partiendo de una premisa equivocada, ¿verdad? Eso para empezar. Segundo, respecto a la geotermia, pues tuve la oportunidad en la vida, cuando laboré para el gobierno de Costa Rica en Japón, de poder negociar con el gobierno japonés un crédito para traer al país 3 nuevas plantas de geotermia. La primera de ellas se inauguró, me parece que hace 2 años, que es la de Pailas 2, y otras 2 que están en camino, Borinquen 1 y 2. Esas son plantas que van a generar energía limpia, renovable, a partir de las fuentes naturales que tiene el país, sus volcanes, y obviamente que eso requiere perforación. Cuando inició la era de la geotermia en Costa Rica, aquí en los años 70, se tomó la decisión, a pesar de que eso implicaba deforestar. ¿Ok? Entonces, el proyecto Miravalles lo que hizo a grandes rasgos fue cercar una finca de 1000 hectáreas y decir, vamos a buscar aquí geotermia a ver qué hay. Y tuvieron que cortar 5 hectáreas de bosque. Cortaron esas 5 hectáreas de bosque, instalaron las plantas de geotermia para generar electricidad, que todavía hoy, más de 40 años después, la generan. Y las otras 995 hectáreas se regeneraron y se convirtieron en un bosque secundario. Así que esa es una historia muy bonita, pero lo cierto del caso es que el impacto de la perforación de la geotermia es mínimo, sobre todo porque si uno encuentra la geotermia, ahí mismo instala el equipo para producir la electricidad. No tiene que trasladar de ahí el vapor, el agua caliente o el vapor de agua a otro lugar para ser procesado, refinado, distribuido, consumido, quemado en motores de combustión. Entonces es difícil hacer el paralelismo entre ambos. Voy a leer muy rápidamente. Primero quisiera decirles que, bueno, ya les di chance a los dos, pero la idea es que hablemos sobre los argumentos que se plantean, no tanto sobre las personas, sino más bien sobre los argumentos, porque este es un debate de argumentos. Voy a leer algunos elementos o comentarios que plantean algunos. Dice Eduardo Fonseca, si hay petróleo en Costa Rica hay que explotar y sacarle provecho para no tener que comprar a nadie y que salga más barato. Dice don Osvaldo Martínez, ocupamos este petróleo. Dice don Kenneth Arguedas, eso es mentira, el petróleo que se encontró en Costa Rica después de gastar una cantidad exagerada de dinero es de mala calidad. Dice Elizabeth Quiroz, con la falta de equidad en Costa Rica ese dinero no se repartirá entre los más pobres, los más ricos serán más ricos y los pobres más pobres. Algunos de los comentarios que ustedes están dejando en nuestras plataformas. Don Carlos. Sí, vamos a decirlo de nuevo. Costa Rica tiene petróleo y tiene gas natural. Ustedes pueden ir a un pozo que perforó Recope hace 30 años, le ponen un fósforo encendido y prende fuego y permanece encendido todo el tiempo que quieran. No hay duda que Costa Rica tiene gas natural y petróleo. Lo tiene porque lo puede ver y le puedo dar una muestra del petróleo tico a don Álvaro, a don Gustavo, a don Rodolfo si quiere, y no hay ningún problema. ¿De qué calidad es el petróleo? Ese es el tema. O sea, se ve que es muy liviano, el que está en San Carlos, pero aquí hay 2 cosas que quiero comentar. Primero, ¿vale la pena explorar? Se los voy a poner así. 2 compañías americanas quisieron venir a Costa Rica con el modelo de Guyana a sacar petróleo y a terminar, a hacer la exploración y la extracción de petróleo y gas natural. Una se llamaba Malón en San Carlos y otra se llamaba Harting en el Atlántico. ¿Por qué iban a venir a Costa Rica si no hubiera posibilidades? Una compañía americana no va a exponer su capital si no tiene una buena posibilidad de éxito. Por eso es que yo digo, tenemos que timar la exploración. Segundo, la exploración de petróleo no es intensiva para el ambiente. Y tengo declaraciones en mi Facebook donde Carlos Manuel Rodríguez, que actualmente ocupa la presidencia del Fondo Mundial de Protección del Ambiente, afirmó que con la tecnología actual se puede extraer petróleo y gas natural con 0 impacto ambiental. Y les puedo decir lo siguiente,
hay países vecinos que producen petróleo y también venden una imagen verde. Por ejemplo, Guatemala, Colombia, Belice son productores de petróleo. ¿Y quién duda de que Colombia es un país verde? ¿Quién duda de que Guatemala es un país verde? El turismo en Guatemala ha crecido considerablemente gracias en mucho, ¿verdad?, a todo el desarrollo que se generó. Don Álvaro. Bueno, lo primero es que no me corresponde a mí defender a don Carlos Manuel Rodríguez, pero sí estoy muy claro de que esa frase que usted cita de él constantemente está salida de contexto, ¿verdad? Otra cosa es que cuando usted afirma que aquí hay petróleo, me parece que tiene que demostrarlo. No es cuestión simplemente de decir que hay. Yo también tengo fantasías, Carlos. Yo tengo una fantasía y se las voy a comentar. Soy miembro de la Comisión de Implementación de la Agencia Espacial Costarricense del año pasado y tengo la fantasía de que Costa Rica puede ser un líder en bioinnovación aeroespacial, transformando nuestra biodiversidad en proyectos y tecnología y herramientas que se puedan utilizar en el espacio exterior. ¿Es posible? Sí, pero es una fantasía. No tengo cómo demostrarle absolutamente nada de lo que estoy afirmando, de la misma manera como usted tampoco puede afirmarlo. Entonces lo que yo quiero es que traigamos esas evidencias. Usted bien sabe, mejor que yo, porque la verdad es que yo esto lo he aprendido recientemente. En este país hemos explorado petróleo más de 100 años. Entonces, si no tenemos esa evidencia, creo que lo que tenemos que decidir antes de cometer la irresponsabilidad de promover un referéndum, preguntarnos en qué utilizaríamos el dinero que nos costaría hoy salir a explorar petróleo de nuevo. Y ahí tenemos una larga lista de prioridades, partiendo por todo lo que hay de prioridad en educación pública, como para decir, vamos a gastarnos ahora una platica para ver otra vez si tal vez esta vez sí encontramos suficiente petróleo y vale la pena y el mercado lo permite y el tiempo de la administración pública nos da como para sacarlo de la tierra y producirlo y ver cómo nos va con la transición hacia la descarbonización y ver cómo nos va con la velocidad de aumento en los vehículos eléctricos. Y en el desarrollo de movilidad pública eficiente, ¿verdad? Que eso es a donde queremos llegar. Queremos tener servicio de transporte público, buses y trenes y ciclovías del año 2030. No queremos tener más carreteras, no queremos tener más carros. Sí. Costarricenses, voy a comentarles esto. Los presupuestos para poder confirmar la existencia de petróleo son alrededor de unos 25 a 50 millones de dólares por año. Eso representa 5 colones en el precio de los combustibles. Recuerden hace 2 años, cuando el precio de la gasolina costaba 450 colones. Si hace 5 años, 3 años, hubiéramos dedicado 5 o 10 colones a confirmar que Costa Rica tenía petróleo, hoy posiblemente no estaríamos pagando 1.000 colones por litro. Ese es el tema cuando las cosas se hacen sin visión. Extraer petróleo no afecta al ambiente. Extraer petróleo en Costa Rica más bien reduce las emisiones mundiales de CO2. ¿Por qué? Porque la mayor parte del petróleo que llega a Costa Rica viene por barcos que emiten CO2. Si sacamos CO2 en San Carlos, vamos a la energía eléctrica renovable y vamos a evitar las emisiones de los barcos. Además de que puedo demostrar también que hay más riesgo de derrames de petróleo en el transporte que en la extracción. ¿Ok? Y segundo, voy a decir nuevamente, Costa Rica tiene petróleo. Álvaro, te reto a llevarte al río, donde hay unos niños de 7 años que te pueden decir dónde está el petróleo. A mí me llevaron niños de 7 años, me dijeron, les pregunté, ¿ustedes saben dónde hay un riachuelo aquí que brota petróleo? Vamos, yo les enseño. Y ellos me llevaron, donde sale natural. Petróleo hay. Eso exactamente? San Antonio de Monterrey de San Carlos. Se llama, ¿Hace cuánto? De hecho, fue hace como... Es más, la competencia, Repetel, tiene un programa donde se ve el petróleo salir del riachuelo. Y también se ve donde se prende fuego a un pozo que 500 metros, donde el vecino cocinó con gas natural sancarleño durante muchos años, hasta que eso ostinó porque el gas natural, si no lo purificas, te llena de humo la olla. Entonces, voy de nuevo, petróleo y gas natural hay en Costa Rica. Lo que necesitamos confirmar es cuánto hay. Y para eso no ocupamos hacer ni muchos pozos, es simplemente unos estudios adicionales que no son invasivos para nada, sísmicas, estudios de gravimetría y una serie de cosas que el ICE tiene mucha experiencia en hacerlos, que no genera deforestación. A diferencia de Miravalles, San Carlos, puras piñeras, puros potreros, podemos extraer petróleo, podemos Escuchemos hacer... a don Álvaro. Sí, Carlos, me sigue confundiendo su narrativa porque usted elabora una argumentación
asumiendo que es cuestión de confirmar si hay petróleo y cuánto hay y explotarlo. Y a mí me parece que bueno, primero es falacioso, ¿verdad? Decir, si hace 3 años hubiéramos gastado lo que costaba hacer esa exploración, entonces ya hoy podríamos estar trabajando en la exploración del petróleo. Pero está asumiendo que hay una cantidad suficiente de petróleo viable a precios de mercado explotables. Entonces está asumiendo como 4 cositas antes de llegar a decir, eso va a beneficiar a los costarricenses. Y los costarricenses lo que escuchan es, eso me beneficia a mí. Entonces, claro que me simpatiza. A mí me simpatiza escucharlo a usted. Pero cuando tengo que escucharlo con criterio de extraer de sus argumentos la hilación lógica, me quedo un poquillo extraviado, ¿verdad? Como cuando usted dice que en San Carlos podemos extraer el petróleo, ahí en esta localidad que usted dice, cuando hoy en día la principal fuente de ingreso de San Carlos es el turismo. Y es un turismo orientado a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me preocupa muchísimo es que, usted sabe también mejor que yo, que 1 litro de petróleo que se derrame accidentalmente puede contaminar hasta 1 millón de litros de agua. Entonces, ¿qué hacemos con el manto acuífero? No hemos hablado del manto acuífero. ¿Qué hacemos en un territorio tan quebrado topográficamente como Costa Rica? ¿Qué hacemos en un país donde hay la actividad sísmica que tiene Costa Rica? Creo que hay una enorme cantidad de complejidades que tenemos que tomar en cuenta antes de decir, si hacemos esto, logramos esto. Ese beneficio es desconocido. Lo que sí sabemos, y no nos hemos metido en eso, pero lo que sí sabemos es cuáles son los costos de la industria petrolera en contaminación, en calentamiento global, en subsidios. Don Carlos hablaba al principio de 400.000 millones de dólares que podría generar Costa Rica si explotara las fuentes de petróleo como se las ha imaginado él. Y a nivel global, los países están pagando 500.000 millones de dólares al año en subsidios. Esto es dato del Fondo Monetario Internacional para la industria petrolera, porque si no pusieran esos 500.000 millones de dólares, la industria no sería rentable. Don Carlos. Con $110 el barril, que no es rentable. ¿De dónde saca usted eso, don Álvaro? Sea serio. O sea, yo le puedo demostrar a usted que las compañías petroleras, Rusia no está ni le hace cosquillas al tema de la guerra, porque con lo que el precio del diésel y el precio del petróleo están haciendo lo que quieran. La industria petrolera está sobrada de dinero y puede ver los estados financieros de los árabes, de todo el mundo, para que se dé cuenta que eso no es cierto. Yo lo que voy a decir es muy claro. Yo no voy a, digamos, yo como profesor, ¿verdad? Siempre me pregunto por qué me hacen una pregunta a los estudiantes. Y a mí me preocupa decir, ¿por qué queremos decirle no a la exploración petrolera en Costa Rica? O sea, ¿qué es lo que andamos buscando? Y yo le voy a decir algo muy claro, don Álvaro. Le voy a dar a usted el poder de detener el referéndum en este momento. Yo abandono el referéndum con un compromiso suyo, que a partir de ahora usted no puede utilizar nada que para su obtención haya utilizado petróleo. Y estoy hablando, no puede montarse un carro que tenga llantas, porque aunque sea eléctrico, las llantas se obtienen de petróleo. No podría tomar agua porque las tuberías se hacen con PVC que provienen de petróleo. No podría ni siquiera tomar licor porque los licores se obtienen con cereales y con caña de azúcar, que para que produzcan se ponen fertilizantes obtenidos con petróleo. Entonces, si usted se compromete a no utilizar nada que para poderlo consumir haya usado petróleo, yo abandono el referéndum. Pero aquí está claro que usted no se va a comprometer a eso, don Álvaro. Entonces, como don Álvaro va a seguir consumiendo productos de petróleo, lo que nos corresponde para ser responsables es garantizar que ese petróleo que va a consumir Álvaro, que van a consumir todos ustedes, nos genere el mejor beneficio para el país y el menor impacto ambiental. Y necesitamos, como nuevo, confirmarlo. Ahora, escuchemos un momento a don Álvaro para darles un tiempo parecido a ambos. Don Álvaro. Estoy completamente de acuerdo con Carlos respecto a la enorme cantidad de productos hechos de petróleo que consumimos hoy en día. De hecho, empecé diciendo que llegué aquí en un vehículo impulsado por petróleo. Eso no quiere decir que sea bueno, ¿verdad? Me parece que cuando usted elabora el argumento de que hay una enorme cantidad de productos y de materiales derivados del petróleo, estamos partiendo de un paradigma que existe desde el siglo XIX y que empezó a superarse en el siglo XX y que en este siglo XXI está acelerando de manera exponencial, ¿verdad? Bueno,
Yo no tengo carro eléctrico, ¿verdad? En realidad no tengo carro porque me parece que hay otras formas de movilizarse que son más eficientes y más saludables, pero lo cierto del caso es que los carros eléctricos son una realidad muy sólida y muy contundente hoy en día, ¿verdad? ¿Cuánto va a costar un carro eléctrico dentro de 15 años? ¿Y cuánto va a costar un barril de petróleo dentro de 15 años? Porque no podemos asumir ni que el carro eléctrico ni que el barril de petróleo cuesten lo que cuesta hoy. Don Carlos. Sí, vamos a terminar lo que les iba a decir, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ir a un referéndum porque es el país el que tiene que decidir si quiere apostar esos 5 o 10 colones que nos va a costar confirmar si hay petróleo o no. Eso es lo que tenemos que ir claros. ¿Ok? La apuesta puede ser mala como puede ser buena, pero el pueblo tiene el derecho a tomar esa decisión. No como lo están haciendo el grupo de Álvaro Cedeño, que quiere presionar a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa tome la decisión, convirtiendo a Costa Rica en el primer país y el único país del mundo donde nuestros políticos le prohíben a su pueblo usar recursos naturales que en otras partes del mundo sí se usan. Por eso tenemos que ir a un referéndum. Para mí, el único que tiene el poder de decir, no me interesa saber si hay petróleo, no me interesa utilizarlo, es el pueblo, no los políticos, sobre todo porque es muy fácil. ¿Saben cuánto están recibiendo las compañías transnacionales gringas por la venta de diésel y gasolina a Costa Rica? $3,000 millones. En este momento, el gran ganador de que Costa Rica no refine y nos traiga petróleo son las transnacionales norteamericanas. Entonces, eso lo tenemos que saber y esa es la decisión del referéndum. Otra vez me sigue confundiendo usted con su narrativa, don Carlos, porque usted está asumiendo que esa decisión del referéndum tiene que tomarse partiendo de la suposición de que hay un petróleo que nos puede permitir sacar adelante este país económicamente a partir de esa industria, de un producto altísimamente contaminante que realmente, si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la biosfera, de lo que es la red de vida en la Tierra, pues el petróleo es el enemigo, ¿verdad? Entonces tenemos que darle las gracias y despedirnos por todo lo que ya ha hecho por nosotros, pero movernos hacia adelante y saber que tenemos que buscar fuentes alternativas y también materiales alternativos y también procesos alternativos, y todo eso tiene que ver con el ingenio humano. Vivimos en la era del conocimiento y este es un país que ha logrado desarrollarse los últimos 30 años a partir del conocimiento humano, y eso se basa más que todo en la educación, no en los recursos naturales. Lo otro es que, bueno, nos ganaron la partida a ser el primer país del mundo en abolir permanentemente la exploración petrolera. Dinamarca se nos adelantó, pero compartimos con Dinamarca la participación en una alianza de países que se llama Más Allá del Petróleo y el Gas. Es una coalición de países que también integra Costa Rica y pues que tenemos esa firme intención. No estamos diciendo que vamos a dejar de consumir petróleo mañana. Estamos diciendo que queremos consumir menos petróleo cada vez. Y esa me parece que es una aspiración noble, me parece que es una aspiración ética y me parece que es un negociazo para un país que ya tiene en su trasfondo 30 años de imagen país orientada hacia la naturaleza y la sostenibilidad. Voy a leer un par de comentarios y luego paso con don Carlos Roldán. Dice Dani Arguedas, hasta el momento no se han encontrado reservas viables ni explotables de petróleo en Costa Rica. Y también dice... y dice además Dani Arguedas, busquemos fuentes renovables. Y por otro lado, Alex Blanco señala, los carros eléctricos igual contaminan en el proceso de extracción de silicio, señala don Alex Blanco. Don Carlos, le escucho. Sí, vean compañeros, uno en la vida tiene que darse cuenta cuando una persona de alguna manera lo han adoctrinado o ha perdido, digamos, la sencillez. Dice don Álvaro que el petróleo es el enemigo de nosotros. Bueno, cuando ustedes vean a un enfermo que tiene una bolsa de suero, piensen que esa bolsa de suero se hizo con petróleo. ¿Y es enemigo eso? No, no es enemigo. Los celulares, que tienen muchos componentes hechos con componentes derivados del petróleo también. Yo lo que creo es que estamos confundiendo dos temas. Una cosa es la combustión del petróleo y otra cosa es su aprovechamiento. El que diga que el petróleo vino a ser un enemigo de la humanidad está equivocado, porque gracias al petróleo hay muchísimas cosas que requieren mucho menos recursos que los que ocurrían antes. Nada más piensen ustedes, todos ustedes tienen una botella de agua, esa botella se hizo con petróleo. ¿Y de qué otra forma van a andar ustedes con una botella que no sea hecha de plástico, de vidrio o de hierro?
que contamina más, que su producción contamina más. Entonces yo creo que ahí tenemos que dejar de ver el petróleo como el malo de la película. El malo de la película se llama el ser humano. El petróleo no es el culpable de contaminar. Fueron las empresas que decidieron hacer las cosas sin dedicarle los recursos al ambiente como debían hacer. Yo nuevamente insisto, la exploración en Costa Rica nunca se terminó. No es que llevamos 100 años buscando petróleo, no. Se hicieron intentos esporádicos y muy fuera de la tecnología actual, pero vale la pena seguir explorando. Escuchemos a don Álvaro. Gracias. Bueno, lo primero es que la botella de agua que yo utilizo es metálica. Tal vez contamina igual o más que una botella plástica, pero llevo 7 años usándola todos los días, entonces seguramente he ahorrado miles de botellas de plástico ya. Lo otro es que el argumento de la bolsa de suero es justamente lo que yo estaba diciendo hace un ratito, que ya hemos encontrado materiales alternativos para sustituir el petróleo en muchas de sus aplicaciones, incluso como energía. Y le agradezco muchísimo a Carlos que nos explique la diferencia entre la combustión del petróleo y otros usos del petróleo, ¿verdad? Porque la combustión del petróleo genera un subproducto que es un gas altamente tóxico, que se acumula en la atmósfera, que tiene un efecto invernadero sobre el planeta que perdura al menos durante 50 años, lo cual quiere decir que ese petróleo, esa combustión de gasolina que emití viniendo a esta entrevista, a esta reunión, a esta conversación, va a tener un impacto en el calentamiento global todavía en el año 2072. Eso, para mí, es el enemigo que tenemos que combatir todos, en todos los frentes y lo más rápido posible. Por eso lo que nuestro movimiento Costa Rica Libre de Perforación busca al impulsar el proyecto de ley 22.819 es consumir cada vez menos petróleo. Eso sí está a nuestro alcance y eso sí lo podemos hacer. Y quiero volver a la pregunta inicial, sobre todo con el afán didáctico con el que Carlos quiere que abordemos esta conversación, y es que identifiquemos cuál es la necesidad, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad que queremos atender y por qué estamos tratando de imponer el petróleo sin tener clara primero cuál es la necesidad? ¿Verdad? Porque ¿qué es la necesidad de energía? ¿O de movimiento? ¿O de empleo? ¿O de, verdad, cuál es la necesidad? ¿Usted cree, don Álvaro, nada más antes de pasar con don Carlos, que hay espacio para los vehículos, por ejemplo, eléctricos entonces, y otras medidas, otras fuentes renovables? A mí lo que me parece es que este país está muy rezagado en transporte público masivo, eficiente de personas. Y hace 10 años negociamos también con Japón un crédito para reemplazar todos los vehículos de transporte público por vehículos híbridos o bajos en emisiones o eléctricos, y lamentablemente no se ha hecho, pero el crédito ahí está. Entonces podemos tener mejor movilidad, sobre todo para la población más vulnerable del país, que creo que esa es la que debería ser nuestra prioridad como necesidad, atender las necesidades de la población vulnerable. El tema del transporte eléctrico, porque alguien lo ha estado mencionando por ahí, don Carlos, alguien señalaba que también lo eléctrico genera su problema para el ambiente. Sí, tendríamos que hacer un debate completo sobre el tema del calentamiento global, porque el gran culpable del calentamiento global no son los transportes, no es el transporte, no son los vehículos. A nivel mundial, solo el 14% de las emisiones de CO2 provienen de los vehículos. El principal responsable del calentamiento global es la generación de energía eléctrica quemando carbón y gas natural. Mientras eso no se resuelva, meter un carro eléctrico a una red que tiene una planta de carbón encendida, prácticamente no genera ningún beneficio desde el punto de vista del calentamiento global. Yo quiero aclarar dos cosas, porque yo siempre he dicho que uno tiene derecho a opinar, pero nadie tiene derecho a confundir. Y don Álvaro hizo dos cosas que si yo no las aclaro me vuelvo cómplice de esa confusión. Pero Dinamarca no ha decretado ninguna prohibición a la estación petrolera hoy. Es productor de petróleo hoy y va a ser productor de petróleo mañana y el próximo año. La moratoria, la prohibición la decretaron para el año 2050. ¿Cierto o no es cierto, don Álvaro? Correcto. Pero no lo dijiste cuando... ¿verdad? Entonces la gente piensa que ya Dinamarca dijo no al petróleo. Lo está diciendo no al petróleo dentro de 30 años. Muy bien. Y lo otro, el CO2 no es tóxico. Nosotros cuando respiramos y exhalamos, el gas que botamos lleva 12% de CO2. Si fuera tóxico estaríamos muertos. Entonces no confundamos, porque el CO2 es de vital importancia para la vida de todo el planeta. Sin CO2 no habría plantas. Entonces, ojo, para que no nos asustemos y no pensemos que el CO2 es el malo de la fiesta. No, tenemos que controlar el CO2 y la mejor forma de controlarlo es
reforestando. Si reforestamos el planeta, vamos a capturar el CO2. Ahora, nuevamente, con los vehículos eléctricos es todo un rollo. Primero, si la energía eléctrica es producida con carbón, no hay reducción de las emisiones de CO2. Y yo puedo prepararte un informe para ver si las emisiones de CO2 en Europa se han reducido en los últimos 5 años cuando ha habido un boom de carros eléctricos. Y vas a darte cuenta que no se ha reducido significativamente. Don Álvaro. Es verdad lo que dice don Carlos. A mí me gustaría ofrecerle a la nación costarricense la posibilidad de que la prohibición en la exploración petrolera, que ya tiene más o menos unos 20 años de estar en pie por decreto, se ratifique en virtud de una ley a partir del año 2050. Creo que podríamos vivir tranquilos con eso, ¿verdad? Y decir, en los próximos 29 años vamos a ver cómo hacemos para ir reduciendo el consumo del petróleo para tratar de alcanzar la soberanía energética limpia que nos permita en el 2050 entrar a una era de abolición permanente de la exploración petrolera sin sufrir un menoscabo económico. Lo otro es que bueno, usted acaba de decir perfectamente bien que Costa Rica en su esfuerzo de reforestación de los últimos 40 años, 50 años, desde la reforma a la nueva ley forestal de 1979, ha logrado capturar enorme cantidad de CO2 en sus bosques. A nivel global, a mí me parece que ya ni los bosques ni los mares nos están dando abasto para secuestrar 35.000 millones de toneladas métricas de carbono que emitimos globalmente todos los años. Y creo que la solución, tal vez usted me corrige si me equivoco, es buscar la forma de cambiar cómo producimos los alimentos que consumimos 8.000 millones de personas todos los días. Bueno, 8.000 millones de personas, solo para que quede claro y no haya dudas, al finales de este año alcanzaremos la cifra de 8.000 millones de habitantes en la humanidad. Y todos los días tenemos que comer. Y todavía estamos produciendo alimentos como los producíamos hace 10.000 años. Que además es una fuente de contaminación también. Entonces, si decimos que esa es la necesidad, entonces atendamos esa necesidad antes de tratar de ver a dónde calza el petróleo. Escuchemos a don Carlos. Bueno, vean, primero una aclaración. El referéndum no es solo habilitar la exploración de petrolera, o sea, también es buscar que el país sea líder en exportación de electricidad producida con energías renovables y también lo que hace es, le cambia la ley de Recope para obligarlo a garantizar el suministro del petróleo que ocupa Costa Rica. De tal forma de que si no hay petróleo en Costa Rica, le autorizamos a Recope a que, por ejemplo, vaya a Colombia y pueda explotar un bloque petrolero para garantizar el suministro de petróleo en Costa Rica y que no nos pase lo que está pasando en este momento, que por depender de energías de compañías transnacionales, tenemos que pagar 1.000 colones por litro de gasolina. Yo sugeriría que si vamos a hablar de exploración petrolera nos quedemos ahí, porque estar hablando de alimentos y estar hablando de un montón de cosas se oye muy bonito y distrae a la audiencia. Aquí nadie está hablando de cómo vamos a producir el alimento del futuro, eso es un tema aparte. Aquí lo que tenemos que decidir es si como sociedad nos conviene al menos saber cuánto petróleo hay en Costa Rica o no. Y yo les voy a decir lo siguiente. ¿Qué pensarían ustedes de un país que en ese momento tiene una devaluación del 10%, que los salarios del sector público no pueden aumentar por una regla fiscal, que las reservas del Banco Central han venido para abajo, que estamos pagando el precio de los combustibles altísimo y que puede tener en el subsuelo petróleo y no quiere saberlo? ¿Qué pensaría de ellos? Y segundo, quiero aclarar algo muy claro, que también es contundente. Yo no sé quién se inventó que para dar una imagen verde un país no puede producir petróleo. No sé quién se inventó eso. O sea, y les digo, ya, por favor, en serio, déjense. Escuchemos a don Álvaro. Bien, Carlos acaba de hablar de 4 datos fácticos de la realidad de nuestro gobierno y de nuestro Estado. Y después agrega un quinto que no es dato y no es fáctico, y es que hay petróleo. Entonces, lo que siento que necesitamos es decidir, bueno, lo primero que necesitamos es decidir si necesitamos un referéndum para decidir, porque me parecería irresponsable conducir a toda la nación costarricense a las urnas, a tener que tomar una decisión que, como dijo Carlos hace un ratito, puede ser mala o puede ser buena. No sabemos. Sí sabemos qué tan mala puede ser, podemos aproximarla, pero no sabemos qué tan buena puede ser porque ni siquiera sabemos si hay petróleo. Eso por un lado. Por otro lado,
bueno, el caso del referéndum que hizo el Reino Unido para ver si el pueblo realmente quería seguir siendo miembro de la Unión Europea. Y ahí, nadie se dio cuenta de que estaba en juego, muchísima gente se fue de vacaciones, se votó el referéndum, se votó negativamente, el Reino Unido salió de la Unión Europea y me parece que esa salida de la Unión Europea le va a costar por muchísimas décadas una enorme cantidad de dinero por haber llevado a la nación a las urnas a tomar una decisión cuyos costos eran excesivamente altos y los beneficios, la verdad, no tanto. Don Álvaro, don Carlos, voy a darle a cada uno 2 minutos a manera de conclusión para que tengan los argumentos, digamos, ya finales. Antes de eso, quisiera comunicar o leer una noticia de última hora que usted ya puede encontrar en teletica.com. Usted puede ingresar a nuestra página y puede encontrar esta noticia que va a leer. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó este jueves mantener la obligatoriedad de las dosis contra COVID-19 para trabajadores de los sectores público y privado. La decisión fue comunicada este viernes, hace unos minutos, por la ministra de Salud, Jocelyn Chacón. Y voy a leer textualmente lo que dice un comunicado emitido por el ministerio. Dice: en ningún momento ha planteado la posibilidad de despedirse a los trabajadores que se reducen a vacunarse contra COVID-19. Dicha solicitud se escaparía de las competencias y atribuciones legales de las cuales está provisto este grupo técnico, cuyo carácter es eminentemente técnico en materia de salud y que por ello no tiene potestad ni facultades para referirse a un régimen sancionatorio en materia laboral. Dice la nota de teletica.com, que usted ya puede encontrar en nuestro sitio web. De igual forma, se acordó autorizar la colocación de un segundo refuerzo, cuarta dosis, de la vacuna contra COVID-19 en los trabajadores de primera respuesta, que así lo quieran hacer de manera voluntaria, independientemente de su edad y factores de riesgo, con al menos 4 meses de haber recibido la tercera dosis contra COVID-19. Es una noticia de última hora que usted puede encontrar en teletica.com. Ahora sí, vamos con las conclusiones de esta conversación que usted va a poder repasar a las 8 de la noche cuando la repitamos en estas mismas plataformas. La va a poder encontrar en nuestra cuenta de YouTube y también la va a poder encontrar a partir de mañana en el micrositio de En Profundidad en teletica.com. Don Carlos Roldán. Sí, no, yo creo que la posición es muy clara. Si vamos a renunciar a un recurso, tenemos que valorarlo primero. Y lo que les puedo decir es, don Álvaro es abogado, yo soy ingeniero químico, aquí el que tiene que decir si ya se hizo todos los estudios para descartar la existencia de petróleo son los geólogos. Invito a don Rodolfo a que traiga a alguien del Colegio de Geólogos y le pregunte si ya en Costa Rica se hicieron los estudios para descartar completamente la existencia de petróleo, como para que el proyecto de ley que Álvaro propone tenga sentido. Y si no se han hecho, pues que los hagamos. Nada perdemos. Los hacemos, verificamos si hay o no hay y ya podemos tomar la decisión de a qué vamos a renunciar. Pero lo que don Álvaro propone, que el renunciar a un recurso natural que no sabemos cuánto nos puede ayudar, señores, me parece una irresponsabilidad. Don Álvaro. Bien, lo primero es decir que ese es un recurso que no existe, ¿verdad? Partimos en esta conversación de ese hecho, ese recurso no existe. Si don Carlos o cualquier otra persona quiere afirmar lo contrario, va a tener que demostrarlo, porque en este momento la evidencia es que no lo hay. Lo segundo es que desde el punto de vista de la administración pública, el viacrucis para llevar la industria petrolera costarricense de donde está hoy, que es inexistente, a donde se la imagina don Carlos, tomará 4 gobiernos, ¿verdad? Puede ser que esté exagerando, pero definitivamente 3. Lo tercero que quiero decir es que esta semana se publicó un artículo en la página de la organización Doble Check, cuestionando muchos de estos argumentos que elabora hoy aquí don Carlos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es importante que se valoren, porque esas son investigaciones muy serias que se han hecho sobre afirmaciones que él ha hecho de manera reiterada, que hoy la vino a hacer acá también, una narrativa que yo siento que es fantasiosa, y todo bien con que sea una narrativa fantasiosa, pero que sepamos que lo que nos está diciendo es una fantasía que está en su cabeza. Señores, les agradezco mucho a ambos. Les invito a ustedes a que
repasen esta conversación entre don Carlos y don Álvaro. La idea es pues escuchar ambas caras de la moneda, de tal suerte que haya la posibilidad de enriquecer esta conversación acerca de este tema que hemos analizado hoy. También creo que me gustaría en un futuro, ojalá no muy lejano, contar con don Carlos y don Álvaro en otro espacio, tal vez en nuestro espacio de la radio, si fuera posible otro día, o inclusive en televisión en no a muy largo tiempo, para también profundizar en estos temas, que este es tal vez, por decirlo de alguna manera, un primer acercamiento ahora que nuevamente está tomando fuerza este tema en nuestro país. Don Álvaro, muchas gracias. Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en profundidad. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega. Hasta entonces.